occidental, litoral atlántico y, sobre todo, para todo Honduras. Pero lo dejo en buenas manos, lo dejo no solo en las buenas y grandes manos de Monseñor Miguel, lo dejo en las manos de los sacerdotes, religiosas y los laicos. Es decir, no existe el obispo sin iglesia local, no existe la iglesia diocesana sin obispo, pero la iglesia diocesana es mucho más que el obispo, es mucho más que mi persona. Queda la diócesis de San Pedro Sula, queda organizada con su arzobispo, con su clero, con sus estructuras de comunión, con su dinamismo misionero. La iglesia sigue y continúa. Yo la llevaré en el corazón, estaré unos meses en España, pero luego volveré a vivir acá, a sentirme pues en la Iglesia de Honduras, a seguir ofreciendo mi colaboración, mi oración, mi cariño y ayudar a Monseñor en lo que él me pida. Así que sí, ciertamente es una ruptura y en toda ruptura hay dolor, pero hay también un comienzo nuevo. Y por eso tengo confianza que no es un momento de ruptura eclesial, sino es un momento de crecimiento eclesial. Y en Honduras estaré pues amando al país siempre y sirviéndolo en lo que pueda, ya sin responsabilidades, diríamos desde la base de misionero raso, continuaré amando, sirviendo y queriendo a Honduras. Monseñor, en este momento, Noticieros Hoy Mismo, HRN, La Voz de Honduras, en esta transmisión especial de Monseñor Ángel Garachana, dando a conocer todo lo que se refiere a su salida como obispo de San Pedro Sula. No quisiera ahora hacer como una valoración del año porque últimamente he estado muy centrado en cosas de iglesia. Hacer como una valoración requeriría un poquito más de reflexión. Sí, siento así con lo más hondo, como que yo esperaba algo más. Pero bueno, es un año, ¿qué valoración se va a hacer? Lo que sí creo que tenemos derecho a partir de un primer año de tomar posesión, de conocer la realidad, sí creo que tenemos derecho a que pronto haya un verdadero plan de gobierno que consolide la democracia, el Estado de Derecho, con la separación de poderes, con la participación y transparencia ciudadana. Y segundo, sí creo que es momento de un consenso, un diálogo entre todas las fuerzas vivas para un plan a mediano plazo de afrontar los graves problemas del país que son crónicos. Básicamente toda la cuestión del desempleo, de la pobreza, continuaría con todo el problema de la educación, seguiría la violencia porque aún es grave. O sea, un plan consensuado por todos, buscando el bien común, no el interés de un partido, no el interés pues de capitales dominantes, sino el bien de Honduras. Requiere diálogo entre todos, requiere acuerdos, un plan a mediano plazo que afronte estos graves problemas, porque si no se hace, la migración será imparable y el deseo de miles de hondureños será buscar mejor forma de vida en el país. Nuestro gobierno, a partir de la experiencia de un año, tiene que crear esperanza en nuestro pueblo y especialmente en los jóvenes. Y sobre la Corte Suprema de Justicia hemos hablado repetidamente. El pueblo desea una Corte Suprema de Justicia objetiva, transparente, sin parcialismos, sin vincularse a un partido determinado, sin estar controlada por el poder ejecutivo, separación de poderes, que podamos confiar en la justicia del país. Ese es el deseo del pueblo. Eso es lo que queremos todos. Ahora la responsabilidad está en el Congreso. Cuando se dice que no sea una corte política, yo diría, la hacen los políticos. La elección de los 15 magistrados la hacen los políticos, pero que la hagan con una buena política. Es decir, eligiendo a los mejores. Distingamos política que busca el bien común de política de intereses privados, de partidismo, de intereses solo de mi partido, de intereses de mi grupo de poder o de economía. Que busquen el bien común, que elijan a los mejores, que no haya corrupción, que haya transparencia, que no se dejen comprar, que no se busquen los intereses partidistas de un grupo,
porque lo que queremos es un sistema de justicia al servicio todos. Y si algunos han de tener preferencia, son los más débiles, los más pobres, los que tienen menos recursos para que se les defienda. Ese sería un compartir con ustedes. Esto es lo que ha mencionado Monseñor Ángel Garachana sobre lo que es el primer año de gobierno de doña Xiomara Castro Sarmiento y también sobre la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sigue contestando sobre la Corte Suprema de Justicia. Que el partido que gobierna hubiera tenido más diálogos con la sociedad civil, con las organizaciones que quisimos un cambio, porque el cambio no solo era un partido determinado quien lo deseaba, el cambio eran miles y miles de hondureños que lo deseábamos y por eso eligieron a representantes que no son del partido que gobierna, que querían ese cambio. No podemos quedarnos en el pensamiento único del partido que gobierna. Creo que es el momento en Honduras del diálogo con todos los que queremos un cambio. Reducirse al partido o a una corriente más fuerte y dominante del partido en el poder, porque dentro del Partido Libre sabemos que hay muchas corrientes, reducirse a ese pensamiento no sería beneficioso para Honduras. Todo ese diálogo, todo ese consenso y que se hubiera avanzado más en un plan de gobierno que afrontara los problemas crónicos y radicales del país, que es lo que la población está sintiendo. Monseñor, a criterio de usted, ¿qué tiene que mejorar de aquí en adelante, después de este primer año de gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya, para el bien común de los hondureños, para que haya crecimiento? A criterio suyo, ¿en qué se debe de enfocar? Primero, que nuestros políticos aprendan a un verdadero diálogo, que no se considere uno al otro como enemigo, que las diversas formas de ver nuestra realidad, cuando hay diálogo, se enriquecen. Honduras, nuestros políticos tienen que avanzar enormemente en toda una línea, en toda una manera de ser y de pensar, de un mayor diálogo como enriquecimiento de diversas formas de ver las cosas, logrando acuerdos para el bien del país, no consensos para los intereses privados. Un primer punto. Un segundo punto. Tenemos que avanzar en la consolidación de un verdadero modelo de democracia participativa, transparente y solidaria. Por eso, una vez que un gobierno está en el poder, no gobierna para el partido, gobierna para todo el país, especialmente para el bien común, y los que más surgen de ese bien común son los pobres. Tercero, en este momento se necesita toda una política económica de desarrollo que cree empleo, que cree ingresos para la mayoría de la población, de tal manera que no se viva la crisis que se está viviendo de desempleo, porque cuando no hay los ingresos suficientes para una vida digna, falta todo, falta vivienda, falta salud, falta educación, falta esperanza, falta todo. Y esto se haga pues con ese diálogo, buscando la forma realista, eficaz a mediano plazo. Noticiero Soy Mismo HRN, La Voz de Honduras. En esta transmisión especial de conferencia de prensa de Monseñor Ángel Garachana, anunciando ya su salida de la arquidiócesis de San Pedro Sula, sobre la confianza a los hondureños. Los que la van a confirmar, ojalá sean elegidos los mejores de los 45 presentados y que no se elija solo porque es de mi partido. Yo en algún momento pensé, voy a hacer esta pregunta en público. Señor diputado, si usted tuviera que elegir entre uno de su partido de menos méritos y otro de su partido, otro con más méritos, ¿a quién elegiría? ¿Al de su partido porque es del partido pero tiene menos méritos, o elegiría al que tiene más méritos aunque no sea de mi partido? Porque eso es lo que hay que evitar, una corte pensada ante todo por los intereses del partido. Una vez que se ha constituido un nuevo gobierno, los intereses son los del pueblo de Honduras, los del bien común. Por eso una corte, pues, primero de personas éticas. Si no hay ética moral, social, ética pública, vamos a la ruina.
Sin ética uno puede hacer lo que le dé la gana, ser injusto, ser parcial, favorecer a los poderosos, no hacer caso a los débiles. Sin ética no hay una verdadera justicia, un ejercicio de la justicia. Segundo, la profesión. Prepararse bien, capacitarse bien en su profesión para ejercerla con calidad total y que podamos confiar en ellos. Tercero, buscar a la hora de aplicar la justicia que verdaderamente analizar las realidades y dar una sentencia imparcial. La imagen de la justicia la pintan con ojos tapados, que no se no se destape un ojo para ver si es rico o es pobre. Imparcialidad en la justicia. Y si de alguien tienen que preocuparse es de los más débiles, de aquellos que no tienen quien los defienda. La preocupación, una verdadera justicia, termina siendo una justicia que tiene especial atención a los más débiles, pobres e indefensos. Obispo, buenos días. En este momento, HRN, La Voz de Honduras, Noticieros Hoy Mismo, en esta transmisión especial de conferencia de prensa de Monseñor Ángel Garachana, dando su despedida para el pueblo sanpedrano una vez que la Santa Sede ha confirmado que ha aceptado su renuncia. Que vayan elegido la acabamos de dar, y para los diputados que voten a los mejores, que voten en conciencia, que no se dejen comprar por dinero, por millones de dinero, que su voto sea, digamos, personal, público y en conciencia, buscando a los mejores, no seducidos por los intereses de grupo, intereses políticos, intereses de poder económico, etcétera. Ese es el criterio. Ojalá lo hagan así para el bien de Honduras. Monseñor, se ha hablado mucho en este momento del aspecto y problemática política ante la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia cuando no se encuentran consensos. La Iglesia Católica en su debido momento criticó la legalidad o no legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. En estos momentos, Monseñor Ángel Garachana, ¿qué piensa sobre esto de la legalidad o no la legalidad de la Junta Directiva y especialmente del presidente del Congreso, Luis Redondo? En un comunicado del mes de octubre de la conferencia, como tal, la conferencia no se pronunció, es legal o es ilegal, sino escuchando el sentir del pueblo, pedíamos lo siguiente, que se decidiera definitivamente si lo es o no lo es, que se usaran para ello los cauces institucionales que contempla la Constitución, porque nos parecía que no se puede vivir en esa incertidumbre. Yo he leído a especialistas constitucionales, he leído a unos y a otros, y hay quien dice que es plenamente legal y legítima. Otros dicen que hay interrogantes. Entonces, como que la cuestión está abierta, esa incertidumbre como que no es buena. Pero creo que de hecho, puesto que se ha aceptado, puesto que el Congreso funciona, etcétera, diría, de hecho, se la está dando por legítima. Pero como tal no nos pronunciamos, sino que dijimos los entendidos, las instituciones que tengan la responsabilidad, si de alguna manera se puede decidir. Pero los que dicen que es legítima, legal, dicen no hay nada que añadir porque así es y así está. Yo personalmente no soy abogado constitucionalista, no entiendo como para dar yo mi pronunciamiento. Señor, esto al final, al futuro, podría crear un problema al país, esta disyuntiva que se presenta en materia judicial, si es o no legal la Junta Directiva del Parlamento hondureño. Hay personas que dicen que es legal y legítimo y por tanto todo sigue normal. Escucho personas que se formulan el interrogante y escucho incluso la opinión de algunos, pero sobre la cual no me pronuncio, de algunos que llegan a decir, ustedes lo saben mejor que yo, que esa indeterminación la quieren mantener en orden a que en un momento concreto puedan decir no es legal ni legítima y entonces podamos pensar y convocar una constituyente. Es una corriente de interpretación, pero son cuestiones en las que yo no soy especialista y que sí nos preocupan.
Nos preocupan porque lo que necesitamos es consolidar el Estado de Derecho. Constitutivo es la separación de poderes de un Estado de Derecho. No podemos caer en lo que tuvimos los años pasados. Consolidar la democracia participativa, transparente y solidaria y en esa línea pues poder avanzar. HRN, La Voz de Honduras, noticieros hoy mismo. Continuamos en esta conferencia de prensa de Monseñor Ángel Garachana. Una pregunta sobre otro tema. En sus 28 años de estadía en Honduras, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de los hondureños, la feligresía cristiana hondureña católica? ¿Cómo evalúa el comportamiento cristiano de los 9 millones de hondureños en ese aspecto desde el punto de vista que usted estuvo dirigiéndolo cristianamente, espiritualmente? Yo valoro, me refiero más directamente a la diócesis de San Pedro Sula, que es a la que yo he servido durante 28 años. He encontrado una acogida, una colaboración, una respuesta, una participación del pueblo fiel católico muy grande, muy generosa, una acogida de mi persona, una colaboración en los proyectos, un agradecimiento por todo lo que he hecho. Ya en estos días y en el programa de esta mañana de la radio, las llamadas, los Facebook, todo de agradecimiento por todo lo que hemos hecho. Hay dos aspectos en estos años. Por una parte, hay que ser realistas. Es un número muy grande de algunos que se llamaban católicos y se han pasado a los grupos evangélicos. Yo no los llamo iglesias, porque son grupos evangélicos que funda un pastor, vive de los diezmos, ya tiene su mejor pulpería que las que venden cosas, funda su grupo, dice que es la iglesia verdadera, esa es la iglesia verdadera, el que no esté con él está condenado al último infierno y la acaba de fundar, y son miles y miles y miles de grupos que han surgido. Dentro de este grupo se han surgido los que llaman la Iglesia de la Prosperidad. En Honduras hay varios pastores de la prosperidad, donde su Dios no es Cristo, por más que digan, su Dios es el dinero. Su Dios es el dinero. Muchos católicos se han pasado, les aseguran la salvación eterna por medio del diezmo, no puedo negarlo. Pero, por otra parte, tengo que afirmar pues la consolidación de nuestra diócesis de San Pedro Sula. La recibí con 2 sacerdotes hondureños. Yo he ordenado a unos 50 sacerdotes hondureños. La recibí con unas 20 parroquias. En este momento, solo en San Pedro son 36. La recibí como una diócesis. Ahorita son la diócesis de San Pedro y de La Ceiba. La recibí con laicos y en este momento son más de 2.000 catequistas, más de 1.000 y pico delegados de la palabra. Tenemos 1.200 comunidades eclesiales de base, es decir, hay una vitalidad enorme y una mayor conciencia del católico, mucho más participativo, mucho más comprometido en la vida de la Iglesia, y todo un proyecto de pastoral samaritana, de trabajo por los pobres, de proyectos de cercanía social que indican toda una gran vitalidad de la diócesis de San Pedro Sula. ¿Cuál es su mensaje final para el pueblo sanpedrano, para los hondureños que residen en la zona norte, occidente, litoral atlántico del país, hoy que usted oficialmente pues está comunicando que se retira como obispo de San Pedro Sula? La Iglesia universalmente está viviendo un momento que calificamos con una palabra que ahora está de moda, una iglesia sinodal, la sinodalidad. Sínodo significa caminar juntos, una iglesia sinodal, una iglesia que camina juntos. Entonces yo he acuñado esta frase: sigamos caminando juntos tras las huellas de Jesús, con María, su madre y nuestra madre, para que nuestros pueblos tengan vida en plenitud. Este es mi mensaje. Sigamos, no nos estanquemos. Una iglesia en renovación, en conversión permanente, juntos, en comunidad, como hermanos. Tras las huellas de Jesús. Jesús es el que nos tiene que fascinar y atraer. Con María, su madre y nuestra madre. Estamos en la novena de Suyapa, año jubilar. Y la finalidad de todo no es la propia Iglesia, es que nuestro pueblo viva, que nuestro pueblo tenga vida y no tenga muerte, ni asesinato, ni injusticia, que nuestro pueblo tenga vida. Ese es el lema que estoy yo
transmitiendo al terminar mis 28 años de obispo. Han sido las declaraciones de Monseñor Ángel Garachana, quien hasta hoy y tras 28 años, fungió como obispo de San Pedro Sula. Se va a retirar, va a pasar un tiempo en España y posteriormente regresará a nuestro país hasta que Dios le permita vivir. Así lo ha manifestado esta mañana aquí a través de HRN, La Voz de Honduras y Noticieros Hoy Mismo, Monseñor Ángel Garachana. Retornamos a los estudios. Bien, gracias Eduardo Coto. Ya escuchábamos la conferencia de Monseñor Ángel Garachana, que en primera instancia se refirió a que el Papa Francisco ya le ha aceptado la renuncia, pero nos reitera Eduardo Coto, ¿hasta cuándo va a estar al frente Monseñor Ángel Garachana al frente de ahí de la iglesia en San Pedro Sula? Tenemos aquí al finalizar un pequeño refrigerio para ustedes, así que muchísimas gracias por esta... Continuamos en esta transmisión. Ajá. Tenemos pensado hacia el 15 de abril, sería la toma de posesión de Monseñor Miguel. Hasta esa fecha yo sigo siendo obispo de San Pedro Sula, sigo realizando mis tareas, haciendo los programas hasta esa fecha. Una vez que Monseñor Miguel tome posesión, yo ya no tengo ninguna responsabilidad en la diócesis. Eso no significa que no siga queriendo a la diócesis, que no siga poniendo mi persona, mis cualidades al servicio de la diócesis, al servicio de Honduras, pero ya no desde el cargo de obispo, sino digamos desde la base, desde la comunión con los fieles en alguna parroquia, en algún lugar donde pueda seguir colaborando mientras Dios me dé salud para seguir trabajando. ¿Hasta cuándo, Monseñor, va a estar? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo va a estar? Bueno, Monseñor Miguel, hemos hablado del 15 de abril, tome posesión. Pienso hacia mediados de mayo irme un tiempo a España. Necesito sobre todo reflexión, renovación espiritual, prepararme para la última etapa de mi vida. Necesito también ponerme un día en las nuevas corrientes teológicas, estar un poquito con la familia y luego venir ya a quedarme definitivamente en Honduras. ¿Cómo cataloga estos últimos años de servicio aquí en San Pedro Sula? Pues yo no puedo juzgarme a mí mismo, sino que tiene que ser los fieles, pero sí siempre he pensado que todo lo que se ha logrado no es obra mía, no es obra de un individuo. Todo lo que hemos logrado es obra de toda la diócesis. El crecimiento de sacerdotes, una nueva diócesis, miles de laicos implicados, un gran compromiso social, todo esto, un crecimiento de las parroquias, todo esto es obra de todos. Yo he tenido mi misión de animar, de motivar, de orientar, de coordinar todos los trabajos, pero el resultado, el fruto de todos estos años es tarea del obispo con los fieles, de los fieles con el obispo. ¿Cuándo será el traspaso, Monseñor? Del nuevo arzobispo, Monseñor Miguel. Bueno, yo le entregué la diócesis de La Ceiba, nos conocemos.